visto con otra preposición que es el introvertido. Inverso, en este caso, no estaría representando o no estaría ligado necesariamente con seres vivos. La introversión o introvertido en general es un ser humano. La inversión no necesariamente tiene que ver con ser vivo. Por eso es que decimos sentido inverso. Universo. Acá tenemos dos palabras. Uno. Verso, todo lo que da vuelta. El universo es la unidad y todo lo que da vuelta. Es decir, todo, es la completud, si quiere. Y también tiene la raíz de versum. De universo vamos a sacar dos términos que son multiverso, que es un término que está, ¿cómo? De los políticos, no, pero eso es del verso por la literatura. No. Multiverso es un término que han acuñado en la física, pero también en la ciencia ficción, que significa una multitud o múltiples universos que usualmente son paralelos. Ese es el multiverso. Si ven las películas de, ¿cómo se llama?, de Marvel, van a hablar del multiverso, como que hay varios universos posibles que están, en general son paralelos, que no se tocan, salvo cuando los unen, ¿no? Y también van a ver o escuchar metaverso, ¿no?, que se produce por meta, que significa al lado o encima de él, y verso, que es la idea de un universo que es paralelo al nuestro, pero es uno solo que es paralelo. Ese meta significa al lado de o arriba de. Metaverso es, en términos de ciencia ficción, un universo paralelo al nuestro, pero es uno solo, que va al lado nuestro. Probablemente sea un doble nuestro también. Y de transverso, con la preposición trans, que significa a través de. Transverso viene transversal, que significa algo que atraviesa por completo un campo cualquiera. Ese trans lo tenemos en todo lo que implica un paso de una orilla o de un elemento a la otra, ¿no? Por ejemplo, transatlántico, aquel que atraviesa el Atlántico. Transpolar, transgénero, exacto. O trans directamente. Otro término, controversia. Contra significa enfrentarse, versum, dar vuelta o torcerse. Una controversia, algo controversial, significa algo que se da vuelta en contra de otra cosa, que se pone contra otra cosa. Pero con esta idea, vuelvo, el verbo vertere significa movimiento. Por eso algo controversial es algo dinámico, algo que choca pero que se mueve, ¿no?
También encontramos, por ejemplo, con esta misma idea contradictorio, que viene del verbo dicere, decir. Algo contradictorio es algo que dice contra algo, pero no necesariamente se mueve. Pero lo controversial da esa idea del movimiento, porque es girar, ponerse en contra, torcerse. Por eso es controversial. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, claro, claro. Sí, sí. Contra es oponerse a, agredir a, ir en contra de. Esa es la idea. Vamos a otro término que lo usamos mucho y que no siempre nos damos cuenta de cuál es el origen. Conversar. Literalmente, ¿qué significa conversar? Significa darse vuelta, moverse con los otros. Eso es conversar. Es decir, girar todos alrededor del mismo tema. Eso es conversar, ¿no? Fíjense que tiene la misma idea. Girado, dar vueltas. También, obviamente, dar vueltas con la misma gente, porque este con, entre varios significados, es la preposición fundamental con el que se construye lo que se llama la compañía, es decir, con quién o con qué yo hago algo. Y forma parte de una idea que está en el indoeuropeo, que la hereda el latín, el griego y nosotros, que cuando tenemos que nombrarlo lo llamamos el circunstancial de compañía, que vuelvo, significa con qué o con quién yo hago algo. Es la misma idea, es decir, yo, qué sé yo, bordo con una aguja o bordo con María, es lo mismo. En compañía de, con qué, es el llamado instrumental asociativo o de compañía. Es decir, que esa idea de hacer algo con alguien o con algo ya no viene del latín, lo construimos de la misma manera. Fíjense lo que charlábamos antes, esta idea de la economía del lenguaje. Hay, si quieren, muy pocas ideas y las vamos ampliando, como para poder decir con un repertorio muy pequeño multiplicidad de cosas. Conversar. Bueno, habíamos hablado de transversal y de transversal, de ese trans le sacamos lo que es decir, trans también genera tras, que significa pasando algo, de ahí viene detrás. Y nos viene travesía, con esta misma idea de transversal, algo que gira o se mueve a través de algo. Entonces la travesía, ¿qué es? Un viaje entre un lugar y otro lugar. Vamos a una relativamente fácil y
y a otra un poco más complicada. Vamos a algo que deben haber escuchado un montón de veces: malversar. Si lo separamos, tenemos mal male, que significa mal, contrario respecto de algo establecido. Y versar, ¿qué es? Torcer, doblar, volcar algo, usualmente ¿qué? Dinero, para un destino que no era el que tenía. Fíjense qué interesante que el verbo bienversar no existe. Parece que nos especializamos en malversar y no en hacer las cosas bien. Pero ¿qué lo aplicamos a cuando no se entiende o se cambia el significado de alguien que habla por otra cosa? Malversar... puede ser, pero es lo mismo, ¿eh? Igual. Malversar sus dichos, por ejemplo. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Es torcer, doblar el destino correcto, bueno, o como quieran llamarlo, ¿no? Vamos a uno un poco más complicado. Tergiversar. Si sacamos versar, nos queda tergi, que es un término que es un primitivo latino que nosotros hemos conservado en muy pocas palabras. Viene del latín terbum, que significa espalda. Espalda, lomo, ¿no? En el sentido de los animales. ¿Qué significa tergiversar algo? Significa torcerlo o doblarlo para atrás. Es decir, con esta idea, alguien tergiversa cuando hace esto, cuando le pone el brazo para atrás. Porque lo tomo por la espalda y no por el frente. Como ven, bueno, este es más fácil porque nosotros a este término lo tenemos, este no. Pero la idea es la misma. Tomar algo por la espalda, no por el frente. Recuerden también la otra idea del anverso, ir para adelante. Entonces quedó el anverso como la cara que muestro, y lo que no muestro es el reverso, que es lo que está por la espalda. Vamos a otro término que no siempre tomamos con la misma raíz: divorcio. El di, saben, es alejarse o oponerse, y vorcio viene de vortium, que es de la raíz de vortere. Esta T se transforma en C, es muy común esto. ¿Qué significa divorcio? De divortium, que significa, en principio, separar elementos. Por eso es que, por ejemplo, en geografía y demás, las cumbres, que son las que separan los ríos, se habla de divorcium aquarium. No sé si lo escucharon alguna vez. En geografía se usa incluso como parámetro para los límites geográficos, ¿no? Lo que es la línea de las altas cumbres, pero que separan de aguas, exacto, el divorcium aquarium. Bueno, con esa idea, los latinos con el tiempo crearon esta idea del divortium, que era la extinción de la sociedad conyugal, digamos. Cuando una pareja casada, los latinos tenían varias maneras para casarse: casamiento civil y religioso, etc. Y se producía el divorcio con una normativa obviamente distinta, o que no pasó exactamente igual, porque, bueno, por las
obviamente por la influencia judeocristiana o más cristiana, ¿no? En el sentido de que en Roma el divorcio podía ser iniciado por la mujer. Obviamente estamos hablando de lo que conocemos, que son las mujeres de clase alta o más o menos, que son las que han dejado rastros de escritura, ¿no? Pero las mujeres podían separarse, podían exigir completamente o en parte la dote no consumida, es decir, el dinero que habían llevado al matrimonio, y no se quedaban con los hijos, porque los hijos pertenecían al padre. Y las madres tampoco, de acuerdo con la época, porque no siempre fue así, tampoco estaban obligadas a testamentar en favor de los hijos. Los padres sí, los varones. Por eso es que muchas veces se decía que los hijos eran más cariñosos con la madre que con el padre, porque el padre estaba obligado a dejarles el patrimonio. De ahí viene, monium es un término técnico, jurídico, de pater. Por eso que el patrimonio es aquello que yo heredo de mi padre. Pero, como el lazo conyugal se hacía con mujer, porque era la mujer la que primitivamente era raptada, el casamiento, ¿cómo se llama? Matrimonium, porque la que genera el lazo de la sociedad conyugal es la mujer, porque es simbólicamente raptada de la familia del padre. Es más, los latinos incluso conservaban esa idea que se conservó durante mucho tiempo, que era que el novio iba hasta la casa y raptaba simbólicamente a la novia, y para mostrar lo pacífico el padre la entregaba, pero se daba como una especie... ¿Cómo? No, en la ceremonia era como que se raptaba a la novia, también era un remedio del rapto de las Sabinas, ¿no? Y el padre la entregaba en el sentido de no violentamente, pero era una cuestión simbólica. Dicho de otra manera, sin mujer no hay matrimonio, al menos para la concepción latina. Por eso es que la ceremonia lleva el nombre de la madre, lo que se hereda lleva el nombre del padre. Y el divorcio era destruir, es decir, torcer, separar la sociedad conyugal. Esa es la idea del divorcio. Yo les había dicho que era una familia muy productiva. Vamos a ver ahora un par de términos más. Otro término, vértice. Vértice proviene de un primitivo latino que es vertex, verticis, vertex, verticis. ¿Qué es el vértice? El vértice es de aquello que gira o que da vueltas, la punta. Ese es el vértice. El vértex era la punta de algo que está girando. Por eso es que nos quedó vértice con ese sentido. Y de vértice, que viene del mismo verbo de vertere, el latín genera otro primitivo que pasó a nosotros exactamente igual, que es vértigo. Vértigo significa remolino o aquello que gira. Por carácter traslaticio, ¿qué genera girar mucho? Genera mareo y náusea. Entonces el vértigo significa ser un torbellino que da vuelta. Y viene de la misma raíz, de vértere. Vórtice tal cual.
Vórtice, que también existe. ¿Por qué? Porque además hay una variación entre la E y la O. De hecho, en latín antiguo, el verbo no es vuertere, sino vortere. Entonces, vórtice significa aquello que está en el centro de algo que gira. Como cuando vemos un torbellino que queda el agujerito del agua, eso es un vórtice. Y también en términos físicos y de astronomía y todo, un vórtice es un pasaje, es decir, una especie como de agujero o túnel. Eso es un vórtice. Y de vértice, ¿qué otro término viene? Vertical. Si vértice es la punta, lo vertical es aquello que gira de abajo hasta la punta. De la misma manera que lo transversal dobla o va de una parte para acá, y nosotros claramente cuando decimos que esto es transversal, podemos pensar que es así o que es así, pero no así. Esto no es transversal, esto es vertical. Pero tiene la misma raíz. Transvuértere o vuértere directamente. Pero siempre de abajo hacia arriba lo vertical. No necesariamente, no necesariamente. Pero sí es así, con este movimiento. Ustedes, a ver, el latín tiene dos preposiciones para indicar de abajo para arriba o de arriba para abajo. En general, lo que es de abajo para arriba es ex, a partir de, por ejemplo, exhumar, ¿no? Exhumar, que viene de humus, que significa tierra. Entonces, ¿qué es exhumar? Sacar de la tierra. Lo de arriba para abajo es in, de ahí inhumar, que significa inhumar. Enterrar, exacto. Significa de arriba para abajo. De arriba para abajo, exacto. También hay otra preposición que tendría ese significado, pero no es excluyente, que es des, ¿no? Descender, por ejemplo, ¿no? Los latinos tenían un verbo que es desilire, que significa desembarcar. Esta idea de desembarcar tiene los dos significados: salir del barco y bajarse del barco. Esa idea. Cuidado, digo que es uno de los significados porque des también es la preposición de la reversibilidad. Deshacer, descoser, desterrar. Como ven, hay toda una familia de palabras, y aquí, sí, aquí ya dejaremos porque si no estamos dando muchísima información junta, que surge de una sola acción, que es la acción de torcer, dar vuelta, darse vuelta, y de esa acción primitiva, que por otro lado es una acción muy corriente, surge la idea de una acción humana o de una acción que es direccional. Viene esta idea del vuértere, de echar líquido, pero con esta idea de salir de el rumbo normal, es decir, ser diverso, dar vueltas, ser perverso, pero también divertirse, que significa estar contento, alegre, que no es nuestro estado normal. Entonces, ¿cómo, a partir de una idea muy simple,
vamos complejizando los significados en función de preposiciones, preverbios, etcétera, que se cargan con un significado y que los vamos usando como comodines para formar distintos tipos de palabras sobre la misma idea. A lo mejor vuelvo, si uno no lo piensa, no ve que vértice y perverso y vertiente o vertical tienen la misma raíz. Pero si empezamos a pensar las palabras en función de los formantes que tienen, entonces nos resulta más fácil ver las ideas. Y obviamente, lo que hemos dicho varias veces, las palabras también tienen significados que surgen del uso. A lo mejor hay uso que podemos fechar, porque hay textos, etcétera, y que tardaron cientos de años en imponerse. Hoy es más fácil porque los medios de comunicación y todo lo demás hacen que se generalicen los conceptos mucho más rápidamente. Es más, de algunos términos hasta podemos fechar la primera vez que lo dijo un libro, la primera vez que se planteó en algún lugar. Ayer estaba escuchando un programa sobre comida, justamente, y no sé si alguno ha estado en Perú, en Ecuador, o ha comido comida peruana. Ustedes ven que, o saben, que la comida peruana, ecuatoriana, etcétera, hay muchos platos que llevan carne que lo llaman seco de gallina, seco de... ¿Ustedes saben de dónde viene eso? En realidad, en esos países hay un primer plato que suele ser una entrada, como hacemos nosotros, y el segundo plato, que es el más fuerte. Los norteamericanos, cuando abrieron o cuando se establecieron en compañías petroleras, etcétera, cuando iban a comer salteaban el primer plato y decían second, que significa el segundo directamente. Como no los entendían, decían: los gringos piden un seco. Piden un seco. Y de ahí viene seco, que no tiene nada que ver con nuestro seco. Pero fíjense también algo que decimos, que cuando no conocemos algo, habíamos dicho que esto lo dice Piaget y demás, lo asimilamos con lo conocido. Por eso es que en esos países se habla de seco de pollo, de lo que sea. Bueno, terminamos por hoy. Volvemos con esta idea de cómo las comunidades o cómo las lenguas nombran o nominan la realidad, que es un poco lo que vamos a seguir viendo a lo largo del curso. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.